¿Quién fue la esposa de Caín y por qué el silencio sobre las hijas de Adán y Eva cambia todo lo que creías saber sobre el comienzo de la humanidad? No imagines un cuadro sacado de un cuento ni una línea de un texto antiguo, sino la respiración misma del principio, ese primer amanecer, cuando el mundo aún estaba cubierto por el rocío de la creación, y la voz de Dios flotaba en el aire como el murmullo de las olas en un desierto. Entonces nada era habitual, nada era común, y cada vida era un milagro, cada nombre, el primero. En ese mundo nuevo, todavía palpitante por el toque divino, sucede algo que hasta hoy hiere el corazón de la humanidad. El primer pecado contra la sangre, el primer golpe al hermano. Caín levanta la mano contra Abel. La primera muerte. La primera tumba, la primera pérdida, no por el tiempo, sino por el hombre. Y entonces Dios pronuncia juicio, maldicierro, destierro. Caín se marcha a la tierra de No, la tierra del vagar, solo, desterrado, llevando en sí la marca del asesinato. Pero de repente, en el texto aparece una frase como dicha de pasada, que puede despertar una avalancha. Y conoció Caín a su mujer, la cual le dio a luz a Enoc. ¿Esposa? ¿De dónde? ¿Quién es ella? Si solo estaban Adán, Eva, Caín y el muerto Abel, ¿de dónde vino esa mujer? No te apresures a responder. Siente que te están ocultando algo. Que en la misma trama de las Escrituras, hay algo que llama al lector atento y amoroso a buscar más profundo. Porque incluso, Caín, cuando Dios le dicta su sentencia, exclama horrorizado: ¿quién me encontrará, me matará? ¿Quién? ¿Quién podría encontrarlo si no había nadie más? Y Dios no dice: no temas, estás solo. No, Él pone una marca sobre él, para que nadie lo mate, para que aquellos que lo encuentren reconozcan la señal del Señor. Y frente a nosotros están dos preguntas como dos espadas de fuego que atraviesan el tejido de la comprensión. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Y quién fue la esposa de Caín? ¿Estás listo para escuchar? No superficialmente, no con la mente, sino con el espíritu. La Biblia nos dice una cosa: Adán engendró hijos e hijas. Pero solo leemos los nombres de los hijos: Caín, Abel, Set. Las hijas quedan en la sombra, sin nombres, sin líneas, sin historia. ¿Por qué? Porque el texto antiguo fue escrito en una época donde la mujer permanecía en silencio, aunque su presencia era clave para todo. Las mujeres eran portadoras de la vida, pero no siempre se les daba lugar en las páginas. Pero Dios, escucha, nunca olvida a aquellos que fueron olvidados por los hombres. Él conoce a cada una, a cada hija, a cada madre, a cada una cuya sangre transmitió a la humanidad el aliento de la vida. Quizás la esposa de Caín fue una de las hijas de Adán y Eva. Quizás fue su hermana, y en aquella época eso no era pecado, porque la humanidad apenas comenzaba. Pero el punto no está en la biología. El punto es que olvidamos a quienes fueron invisibles en el texto, pero indispensables en el plan divino. Olvidamos a quienes llevaron la vida cuando el hombre llevaba el nombre. Y aquí está la verdad. En esas hijas olvidadas está el hilo que une las generaciones, la historia que no vemos con los ojos, pero sentimos con el espíritu. Su silencio no es vacío, sino un silencio profético. Sus nombres no escritos son como ecos santos que nos llaman a escuchar más profundo, a mirar más amplio, a amar más fuerte. Porque Dios habla no solo a quienes están inscritos en las líneas, sino también a través de quienes fueron olvidados. Nos llama no solo a creer, sino a sentir, no solo a leer, sino a buscar. Y si eres un hijo de la luz, si en ti arde la sed de la verdad, ahora sabes, cada voz omitida es importante, cada sombra está llena de sentido, y cada pregunta es un camino hacia la revelación. A menudo vemos cómo en las Sagradas Escrituras las historias y genealogías, como páginas marcadas por fuego, dejan en la sombra los nombres de muchas mujeres, aunque fueron ellas quienes desempeñaron papeles clave en la revelación del plan divino de salvación. Tomemos como ejemplo a Rahab, Ruth, Betsabé, nombres que se abren paso entre las líneas genealógicas como chispas raras en la noche. Su inclusión en la genealogía de Cristo no es una casualidad, sino una señal del valor especial de sus destinos. Pero, ¿qué hay de aquellas a quienes la Biblia ni siquiera menciona? Las hijas de Adán y Eva, sin las cuales el mundo sencillamente no podría haber continuado.
Ese silencio no es testimonio de su ausencia, sino un enigma que espera ser revelado. Si la humanidad realmente provino de una sola pareja, entonces en las sombras de los primeros capítulos del Génesis se esconden cientos, quizás miles de vidas sin nombre. Hijos e hijas de Adán y Eva, cuya existencia es una conclusión inevitable, tejida por la lógica misma del relato y el sentido más profundo de la enseñanza sobre un origen común. En el propio texto bíblico se desliza una admisión de este hecho, como un susurro suave entre palabras fuertes. Los días de Adán después del nacimiento de Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Esta frase es como una puerta entreabierta hacia el pasado, detrás de la cual se extiende una vasta descendencia tejida de innumerables destinos. Imagina un mundo donde el tiempo fluía de otro modo, donde la enfermedad y la muerte aún no gobernaban. Un mundo donde el mandato de Dios, sed fecundos y multiplicaos, no era un mero eco, sino un imperativo poderoso e ineludible. La familia de los primeros humanos crecía y se multiplicaba a una velocidad impresionante, como un bosque viviente lleno del murmullo de generaciones por venir. Porque entonces hay tan pocas palabras sobre las hijas en las Escrituras. Quizás se trata de una estrategia literaria especial y profunda. El relato no se centra en cada nombre, sino en las verdades espirituales, en los grandes eventos que forjan el destino de la humanidad. La historia de Caín y Abel no es una crónica de lazos familiares, sino una narración del pecado que penetra el corazón del mundo, de la envidia y el odio que desgarran la unidad. En ese oscuro relato, los nombres de las hijas son solo sombras, sin las cuales la vida no podría continuar, pero cuya ausencia en el texto se convierte casi en símbolo de una fuerza invisible que sostiene el curso de la historia. Precisamente estas mujeres sin nombre, guardianas de la vida, eslabones entre las épocas, continuaron la línea, transmitieron la memoria del Edén, de la caída, de las promesas divinas. Su silencio es como el susurro del viento en la noche oscura, una invitación a reflexionar, a buscar la verdad más allá de las palabras. Tal vez ese es el propósito de Dios, dejar espacio para nuestra fe y nuestra imaginación, para que podamos llenar nosotros mismos los vacíos y encontrar en esas sombras el reflejo de nuestro propio destino. Una lectura atenta revela algunas pistas clave que no se pueden ignorar. En primer lugar, el simple hecho de que Adán vivió 930 años, de los cuales 800 fueron fecundos. No se trata solo de cifras, sino de una ventana a un mundo antiguo, donde los nacimientos seguían un flujo continuo, creando una familia inmensa, oculta tras el velo del texto. En segundo lugar, el temor de Caín de ser asesinado por otros solo tiene sentido si suponemos la existencia de muchas más personas, descendientes de esa misma gran familia. La ciudad edificada por Caín no es una construcción vacía, sino un hogar para muchos cuya historia quedó en las sombras. La genealogía de los descendientes de Caín menciona a Lamec y sus 2 esposas, y surge la pregunta, ¿de dónde vinieron esas mujeres, si no de ese mismo conjunto de hijos de Adán y Eva? La respuesta se insinúa por sí sola, pero permanece sin pronunciarse, como un antiguo secreto cubierto por el polvo de los siglos. Y por último, la misma estructura de la Biblia, centrada en líneas seleccionadas de descendencia, parece ocultar un vasto mundo sumergido que solo podemos intuir, pero no ver del todo. Detrás de las palabras y los nombres se esconde un universo lleno de vida, amor, temores y esperanzas. Ese universo es precisamente lo que se encuentra detrás de las palabras dejadas entre líneas, llamándonos a mirar más profundo y a sentir la plenitud del plan divino, que se manifiesta no solo en los nombres conocidos, sino también en las vidas silenciosas de aquellos que la historia no recordó, pero que Dios siempre guardó.
En tiempos antiguos, cuando el mundo apenas comenzaba su curso, las familias numerosas no eran solo la norma, eran una bendición divina. Cuantos más hijos había, más fuerte era la señal de la misericordia celestial. En un mundo así, imaginar que los primeros humanos, Adán y Eva, tuvieran solo unos pocos hijos, suena casi a sacrilegio, porque de ellos, según las Escrituras, provino toda la humanidad, y cuanto más se multiplicaba su descendencia, más rápido se llenaba la tierra. Después del diluvio, la historia se repitió. 8 almas escogidas, salidas del arca, debían llenar la tierra nuevamente. Y esto solo fue posible porque las familias eran numerosas, y los matrimonios incluso entre parientes cercanos. Parece que así nació la civilización humana en sus inicios, en el círculo de grandes familias donde nacían hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas que llenaban los vastos espacios de la tierra. Cuando Caín fue expulsado por aquel terrible crimen, el asesinato de su hermano, la tierra ya estaba llena de gente. Entre ellos encontró a su esposa, una mujer misteriosa que no solo se convirtió en madre de sus hijos, sino también en compañera para la creación de la primera ciudad en la historia de la humanidad. Pero ¿quién era ella, la esposa de Caín? En los textos bíblicos no se dice ni una palabra. Para resolver este antiguo misterio, acudimos al libro de los Jubileos, un texto no canónico pero increíblemente importante, escrito en el siglo II a.C., revela los nombres de aquellos a quienes las sagradas escrituras dejan anónimos. Así, las hijas de Adán y Eva, cuya existencia la tradición reconoce, reciben nombres e historias. Aben, el nombre de la esposa de Caín, un nombre envuelto en misterio y doble significado. Un significado es pecado, iniquidad, como señal de la gravedad de su destino junto al primer asesino. Pero hay otro, fuerza, poder, la imagen de una mujer que, a pesar de todo, creó nueva vida, encarnando la esperanza. La historia de Aben es una historia de dolor y fidelidad. Fue testigo de la sangre del hermano en las manos de Caín, vio una familia desgarrada por el dolor, y aún así, no se alejó. Siguió al exiliado a la tierra de Nod, a un vacío de incertidumbre donde no había hogar ni seguridad. Esta decisión requería valentía y amor, que solo puede comprenderse con un corazón lleno de compasión. En esta tierra desierta, entre fantasmas y sombras del pasado, Aben se convirtió en madre de Enoc, símbolo de comienzo, dedicación y redención. Su nombre es esperanza de que incluso de los errores más oscuros pueden hacer la luz. La ciudad que Caín construyó en honor a su hijo no fue solo un montón de piedras, sino un monumento a la fortaleza y la determinación humana, la prueba de que incluso el pecado puede ser la base de un nuevo mundo. Otro nombre revelado por el libro de los Jubileos fue Asura, esposa de Set, hijo de Adán y Eva, el mensajero del renacimiento. Su nombre es como un reflejo del cielo azul, símbolo de pureza y santidad, del mundo que debe restaurarse tras el caos sangriento. Algunos dicen que ella estuvo prometida a Abel y quedó viuda antes de la boda con Set, portadora de tristeza y esperanza. Su unión fue más que matrimonio, fue un intento de sanar heridas, devolver la justicia y renacer la fe. De Set y Asura nacieron grandes descendientes. Enoc, que caminó con Dios y fue llevado sin morir, y Noé, el salvador del mundo inundado. Asura se convirtió en la matriarca de aquellos que preservaron la llama de la fe, a pesar de la oscuridad y la desintegración. Es importante recordar, el libro de los Jubileos no es canónico, pero sus nombres e historias son un puente entre la leyenda y la realidad humana, un intento de comprender cómo creció la familia de los primeros hombres. Aben y Asura no son solo nombres en antiguos registros, sino imágenes de mujeres que estuvieron en los orígenes de la vida, portadoras de luz en las sombras del exilio, de coraje en medio del miedo. Sus destinos son un recordatorio de que el diseño divino de la salvación desde el principio incluía a las mujeres no como sombras de sus esposos, sino como creadoras, forjadoras del futuro. A través de sus hijos pasó la línea que finalmente condujo a la mayor manifestación de amor y salvación. Las historias de estas olvidadas hijas del Edén nos revelan un mundo desconocido, donde cada embarazo no fue solo el nacimiento de una vida, sino un acto de importancia cósmica. En un mundo donde cada alma era preciosa, donde en la balanza estaba el futuro de la humanidad,
Estas mujeres llevaron su cruz y su esperanza, frágiles pero fuertes, dando vida al futuro desde el miedo y el dolor.